el polémico traslado del hombre conocido con el alias de Tío Rico de una penitenciaría de máxima seguridad a otra penitenciaría de máxima seguridad. Ya para contarnos de qué es lo que se sacó en conclusión está nuestro compañero Roberto. ¿Cómo estamos, señor? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Saludos a Menchi, a Tere y por supuesto a los televidentes del Meridiano Informativo. Esto fue sumamente polémico y tan polémico que la propia presidenta del Tribunal de Sentencia, que actualmente juzga en juicio oral y público la conducta de Miguel Ángel Isfrán y otros 18 procesados, no sabía nada respecto a este traslado, al punto tal que se informa a partir de un comentario que le hace un integrante del Tribunal de Sentencia por publicaciones periodísticas. Es decir, el Ministerio de Justicia, en el uso de su autonomía institucional, como está bajo su arbitrio el sistema penitenciario, decidió conveniente tomar esta determinación sin comunicarle al tribunal, en este caso, que es el que tiene el imperio de lo que se debe hacer o no con un procesado que está sometido a juicio, y decidió realizar el traslado y posteriormente comunicárselo por interpósitas personas. En este caso, dicen que se comunicaron con la jueza penal de garantías contra el crimen organizado Rosarito Montanía, a pesar de que ella ya no tenía competencia en este asunto. Pero esa fue la primera vía de comunicación, no de manera formal. Lo hicieron recién el día de ayer. Esta situación generó suspicacias. La propia presidenta del Tribunal de Sentencia, en conversación con Radio Monumental esta mañana, decía que le llamó la atención que se haya hecho un viernes en ese horario, que no se haya comunicado y que casualmente el último trámite que hizo Miguel Ángel Isfrán a través de su abogado era requerir justamente una fundamentación más amplia por parte del Estado que justifique que él esté privado de su libertad bajo un régimen especial porque él es una persona buena y que ese régimen penitenciario le estaba provocando un problema psicológico, un estrés innecesario. Casualmente después se da este traslado, pero vamos a escuchar más adelante lo que dicen desde el Ministerio de Justicia. Esto refería la presidenta del Tribunal de Sentencia. Escuchen. No hemos sido avisados con respecto al traslado del señor Isfrán, para nada. De esa resolución dictada en el juzgado de garantías por la doctora Montanía no se ha cambiado, no ha variado absolutamente nada. No tomé nada bien porque la orden judicial se debe cumplir. Pero no es la única vez también que ellos trasladan reclusos. Les reitero, no es la primera vez que se hace, pero el caso de él es un caso muy particular. Me entero a través de mi compañero de tribunal que él me envía una publicación. Nada más que eso, nadie después me llamó, nadie me consultó, nada de nada en absoluto. Y le llamo a mi actuario y le pregunto si ella sabía nada, tampoco, era un viernes a la tarde, el día en que se hizo es sugestivo también. Rubén Maciel, viceministro de Política Criminal, también conversó esta mañana en el programa Va con Onda de Radio Monumental y explicó los argumentos. Le dio más cuerpo en realidad a aquella comunicación inicial que había dado el Ministerio, que a través de un comunicado decía que se dio este traslado. Pero hoy Rubén Maciel nos dijo básicamente lo siguiente, que por un informe de inteligencia era conveniente realizar el traslado de Minga Guazú al Martín Mendoza de Emboscada bajo el mismo régimen de reclusión, con lo cual nos está diciendo de que no hubo ningún desacato, ya que el mandato de la jueza Rosarito Montanía sigue vigente. Los términos de ese mandato también seguirán vigentes, solo que en otro lugar de reclusión. Y para ellos era importante realizar ese traslado por razones de seguridad y ahora cumplir con la formalidad de comunicar de ese traslado al Tribunal de Sentencia. Para el Ministerio de Justicia, a decir del viceministro de Política Criminal, no existiría ningún inconveniente. Y le preguntamos nosotros, ¿por qué creen ustedes que la situación sería diferente para Miguel Ángel Isfrán en el Martín Mendoza y no en Minga Guazú? Y básicamente lo que nos dijo es que hoy la cárcel de Minga Guazú, que es de máxima seguridad, no estaría reuniendo los requisitos para ser denominado de máxima seguridad. Quizás sí por la cuestión de infraestructura, pero no por el manejo del personal, que es corruptible. Y que de hecho nos dijo, aunque no quiso entrar en detalles, estarían tomando acciones al respecto en las próximas horas. A diferencia de lo que sí ocurre en Martín Mendoza, donde hay un régimen penitenciario también riguroso en términos formales, pero además hay un personal mejor capacitado y hay mayor expertise, por decirlo de alguna manera, porque hay sí más gente bajo ese régimen de privación de libertad y ellos confían que en ese lugar
Tío Rico no le estaría dando continuidad a su perfil criminal. Escuchemos lo que decía Rubén Maciel. Dos factores que hacen que Martín Mendoza esté, digamos, en este momento en mejores condiciones. Primero, tiene mayor cantidad de personal, ¿verdad? Y tiene una muy reducida cantidad de personas recluidas. Y las que están recluidas allí, todas están bajo régimen de máxima o de alta seguridad. En Minga Guazú ya tenemos una población superior, ya tenemos regímenes también convencionales y obviamente a mayor cantidad de personal, de personas privadas de libertad versus agentes penitenciarios en Minga es menor, ¿verdad? Entonces, Martín Mendoza eso permitiría. Y también otro factor, que la formación del personal de Martín Mendoza está, digamos, también en mejores condiciones porque ya fue una promoción siguiente, ya se fueron ajustando una serie de cuestiones. Entonces, eso es lo que nos permite, digamos, decir que Martín Mendoza estaría en mejores condiciones en este momento. Por su parte, el ministro de Justicia convocó a una conferencia de prensa con las autoridades de justicia precisamente y de las instituciones penitenciarias para dar una versión oficial del gobierno con respecto a este traslado de Tío Rico. El ministerio considera que no se violó, que no se incumplió la sentencia, Fátima. Sí, gracias María Teresa. Y el vocero para dar explicaciones fue el director general de Institutos Penales, el coronel retirado Raúl Peña. Él explicó los argumentos por los cuales se resolvió de manera administrativa y no judicial el traslado de Miguel Insfrán, alias Tío Rico, del penal de Minga Guazú a Emboscada. Él decía que era por motivos de seguridad, supuestamente porque habían funcionarios penitenciarios comprometidos. Dio a entender en un primer momento que habían recibido amenazas. Luego hablaba del comportamiento de los funcionarios que podría poner en peligro la seguridad, tomando como base siempre la presencia de alias Tío Rico. Y respecto a que no comunicaron al juzgado, decía Peña que era para evitar filtraciones, porque el traslado debería ser de manera sigilosa y que la menor cantidad de personas tenían que tener conocimiento para realizar este traslado, que el traslado lo ordenó la más alta autoridad del Ministerio de Justicia, evidentemente refiriéndose al ministro Rodrigo Nicora, actual titular del Ministerio de Justicia, y que utilizaron a personal táctico de la Policía Nacional para hacer el traslado el viernes pasado. Y decía que si el juzgado quiere más explicaciones, ellos le van a dar detalladamente los argumentos. Escuchemos parte de lo que decía Raúl Peña durante esta conferencia de prensa, justificando dos cosas: el traslado y por qué no avisaron al juzgado acerca de este traslado, pese a que en el Código Procesal Penal, en el artículo 254, expresamente dice que hay que comunicar al juzgado para el traslado. Las razones principales de no informar por adelantado de estas acciones tienen que ver con los sistemas de seguridad. Cuando una persona de este nivel y de este, digamos, del poder que tiene de influir en otras personas va a ser trasladado de una instalación a otra, se toman unas medidas especiales. Nosotros recurrimos a la fuerza pública, en este caso a la Policía Nacional, que ha utilizado sus mejores medios, sus mejores hombres y determinaron la forma más correcta de realizarlo. Nosotros no desconfiamos de nadie, confiamos, pero creemos que con esto nosotros evitamos potenciales situaciones de peligro que podrían haber durante ese traslado. Sí, las órdenes judiciales están para ser cumplidas, así como dije, ¿verdad? Pero si la autoridad administrativa determina que hay un peligro, ya sea para las personas privadas de libertad o para los funcionarios penitenciarios, nosotros tenemos la obligación de tomar medidas e informar de eso. Ahora, la autoridad judicial puede con esta información confirmar su oficio o volver a ordenar que se vuelva al estado anterior
o quedar satisfecha con las explicaciones que le damos.